Hola, ¿qué tal? Aquí tengo el siguiente circuito mixto de LEDs, es decir, tenemos conectados elementos en serie y en paralelo. En el siguiente video voy a realizar la práctica y también voy a considerar el interruptor. Este interruptor lo que va a hacer es que los LEDs se apaguen o se enciendan y va a ser una manera de poder controlar el circuito. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video, vamos a realizar la práctica en la protoboard. Pero, ¿qué vamos a hacer en este video? Bueno, en este video vamos a ver cómo funciona este circuito y además vamos a obtener los voltajes en cada uno de estos elementos, es decir, la caída de tensión en esta resistencia, la caída de tensión en este LED 1 y el voltaje en cada uno de estos LEDs, ¿sí? Vamos a analizar, como les dije, es un circuito mixto porque está conformado por elementos en serie y en paralelo. Entonces, por ejemplo, estos tres LEDs están conectados en paralelo, es decir, los ánodos de cada LED están unidos en el mismo punto, y aquí lo podemos ver, y los cátodos también están unidos en el mismo punto, es decir, comparten ambas terminales, por lo tanto están en paralelo, los tres elementos. Y estos elementos, esta resistencia con una caída de tensión VR y este LED están en serie. Pero vamos a analizar lo siguiente. Observen. Tomando el sentido convencional de la corriente como que sale por el polo positivo, pues la corriente va a salir por aquí, una corriente total y aún no sabemos cuál es esa corriente. Entonces va a circular una corriente por aquí, va a pasar por esta resistencia, es decir, la corriente total del circuito va a pasar por la resistencia y por este LED porque están en serie. La misma corriente va a haber en cada uno de los elementos porque están conectados en serie. Entonces, esa misma corriente total y va a seguir circulando y claro, siempre y cuando el interruptor esté cerrado, cierre el circuito. Entonces va a pasar la corriente por aquí, la corriente total del circuito y en este punto B va a encontrar tres caminos donde se va a dividir esa corriente total. Se va a dividir hacia este LED, se va a dividir hacia este otro LED y se va a dividir hacia este otro LED. Es decir, la corriente total del circuito en el punto B se va a dividir hacia los tres LEDs. Entonces, como les dije, estos tres elementos están conectados en paralelo, pero a su vez estos tres elementos están conectados en serie con este LED y con esta resistencia. ¿Por qué? Porque la corriente total del circuito, la que nos va a proveer la fuente, pues va a pasar por aquí, va a pasar por este cable y en este punto se va a dividir entre estos tres elementos. Entonces quiere decir que estos tres que están en paralelo están en serie con estos dos porque la corriente que entre por aquí, por este punto, y entre a cada uno de los LEDs, va a ser la misma que va a salir por aquí, ¿sí? Entonces, por eso estos tres en paralelo están en paralelo, pero a su vez están en serie con estos dos, ¿sí? Es decir, en este punto, la misma corriente total que circule por aquí, que circule por aquí, en este punto se va a dividir para acá, para acá, para acá, y la suma de estas tres corrientes de cada LED, I1, I2 e I3, va a ser igual a la corriente total. Entonces, esas tres corrientes en este punto se van a sumar y nos va a dar la corriente total del circuito. No sé si me estoy explicando bien, pero en resumen, estos tres están en paralelo, pero a su vez están en serie con estos dos. Ahora, lo primero que vamos a hacer es obtener la resistencia para este circuito. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a aplicar la ley de Ohm, pero tenemos que considerar la corriente que va a necesitar el LED. Es decir, aproximadamente los LED requieren unos 20 miliamperios, dependiendo del tipo de LED, también el color. Por ejemplo, los que yo tengo aproximadamente requieren unos 20 miliamperios. Entonces vamos a considerar ese valor, ¿sí? Pero por el momento no vamos a preocuparnos por esta parte. Vamos a preocuparnos por esta parte. ¿Por qué? Porque por este LED va a pasar una corriente total, ¿sí? La corriente de la fuente va a pasar por esta resistencia y va a pasar por este LED. Tenemos que cuidar que el valor de la resistencia no sea muy pequeño para evitar que este LED se queme, porque si ponemos una resistencia muy pequeña va a aumentar mucho la corriente y si este LED no soporta tanta corriente, pues se va a quemar. Entonces tenemos que cuidar que la corriente no sea muy grande y eso es cuidando el valor de la resistencia. Vamos a aplicar la ley de Ohm para obtener la resistencia, que es igual al voltaje entre la intensidad, pero tenemos que considerar las caídas de tensión, ¿sí? Es decir, para poder obtener el valor de la resistencia,
tenemos que dividir el voltaje que va a haber en la resistencia entre la corriente que va a pasar por el circuito, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer lo siguiente: al voltaje total, que son 9 voltios, le vamos a quitar la caída de tensión de este LED, pero si observan una cosa, estos tres LEDs están en paralelo, por lo tanto, el voltaje va a ser el mismo, ¿sí? Ustedes pueden medir entre este punto y entre este punto y van a medir 2 voltios. También aquí y aquí van a medir 2 voltios y entre este punto y este punto van a medir 2 voltios. Quiere decir que con 2 voltios podemos hacer funcionar a estos tres LEDs. Entonces, este LED requiere 2 voltios y estos tres LEDs requieren otros 2 voltios. Entonces, al voltaje total le vamos a quitar la caída de tensión de este LED, ¿sí? Y además el voltaje que vamos a encontrar entre este punto y entre este punto, ¿sí? Entonces el voltaje se va a dividir en la resistencia, se va a dividir entre la resistencia, se va a dividir entre este LED y se va a dividir entre estos tres LEDs. Es decir, 2 voltios para estos tres LEDs, 2 voltios para esta LED y el restante para la resistencia. Entonces, la resistencia la vamos a obtener con el valor de la fuente total menos el voltaje que requiere cada elemento del circuito, ¿sí? Es decir, vamos a obtener en este punto el voltaje que va a caer en la resistencia, ¿sí? Que son 5 voltios. Entonces, eso lo vamos a dividir entre la corriente total del circuito y nos da 250 ohms. Quiere decir que con una resistencia aproximadamente de 250 ohms, aunque creo que el valor comercial que hay más cercano son 220 ohms, entonces vamos a poner una resistencia de 220 ohms. Entonces, con esta resistencia de 220 o 250 ohms, nos vamos a asegurar que la corriente que circule por este LED sea la que requiera, que es aproximadamente 20 miliamperios. Pero hay un problema, ¿sí? Por aquí van a salir 20 miliamperios para pasar por el punto A. Los 20 miliamperios van a ser la corriente total del circuito y van a pasar por esta resistencia provocando una caída de tensión. Luego van a pasar por este LED provocando otra caída de tensión aproximadamente de 2 voltios. Van a seguir circulando por el cable y en el punto B esos 20 miliamperios, que es la corriente total del circuito, se van a repartir en 3 partes, para acá y para acá. Pues aquí es un problema, pues porque si se dan cuenta, quiero que observen lo siguiente. Estos 3 elementos están en paralelo y los elementos en paralelo, el voltaje es el mismo, pero la corriente se reparte. Quiere decir que cada uno de estos LED va a requerir 20 miliamperios. Si estuvieran conectados en serie estos 3 LEDs, con 20 miliamperios podríamos hacer funcionar a los 3 LEDs, no hay ningún problema. Porque en un circuito en serie la corriente es la misma en cada elemento, pero en paralelo cada elemento va a necesitar su corriente. Entonces, si estos LEDs funcionan aproximadamente con 20 miliamperios, quiere decir que cada uno va a exigir sus 20 miliamperios. Y tenemos que multiplicar esos 20 miliamperios por 3. Y eso nos da 60 miliamperios. Entonces, pero la corriente total del circuito pues son 20 miliamperios. ¿Qué vamos a hacer? Tendríamos que triplicar. Bueno, la luminosidad de los LEDs no va a ser tan fuerte como este LED. Sí, ahorita vamos a ver en la simulación, ahorita regreso a esta parte. Vamos aquí al simulador. Vamos a apagar el circuito. Ahora, aquí ahorita voy a utilizar estos amperímetros. Le he puesto una resistencia, le vamos a poner una de 220. O saben que una de 250, más que tengo que quitar esto aquí porque si no, así, 250. Entonces, ahí. Y vamos a comprobar que nuestros cálculos estén bien. Tenemos el circuito apagado, no he apretado el interruptor, lo primo y vemos que esta LED tiene suficiente brillo. ¿Por qué? Porque por la corriente que circula por aquí sale de la fuente, la corriente total, esa corriente total pasa por la resistencia, pasa por el LED y este LED recibe sus 20 miliamperios aproximadamente. Aquí dice 20 punto y feria miliamperios, ¿sí? Entonces, bueno, es lo que requiere. Entonces, esa corriente, esos 20 miliamperios aproximadamente, circulan por aquí y en este punto se reparten en 3 partes, para este LED, para este otro LED y para este otro LED. Entonces, esos 20 miliamperios se van a repartir en 3 partes, ¿sí? Y aproximadamente, pues le va a tocar casi 7 miliamperios a cada LED y no es algo muy suficiente para que puedan encender bien.
vemos que su brillo es muy débil el brillo. Entonces, esa es lo que sucede, pues. Vamos a utilizar un amperímetro. Un amperímetro para ver la corriente total del circuito. Sabemos que los amperímetros se ponen. Es como si el multímetro también puedo configurarlo como amperímetro, nada más lo ponen ahí en la A. Y pues, haz de cuenta que esta es la punta roja conectada al positivo de la batería y esta de acá es la punta negra conectada a esta parte de la resistencia, ¿sí? Entonces vemos que por el circuito hay 20.8 miliamperios, es la corriente total. Sí, hay 20.8 miliamperios, ¿sí? Entonces, vamos ahora a poner un amperímetro en cada uno de los LEDs. Voy a subir un poquito más esto, ¿sí? Y vamos a... Entonces, pongo un amperímetro aquí, otro amperímetro aquí. ¿Cómo tengo amperímetros, no? Otro acá. No me permite ponerlo alineado, pero qué importa. Entonces, unimos todo esto al mismo punto. Posteriormente, entonces, vemos, enciendo el circuito, vemos que, aquí puse un voltímetro. ¿Qué me pasa? Esta que está acá. Entonces, vemos que la corriente total se divide entre tres partes. En cada uno de los LEDs va a pasar 6.92 miliamperios aproximadamente, ¿sí? Entonces, vemos que por eso no encienden suficientemente bien. Ahora vamos a medir el voltaje en cada uno de los LEDs. Vamos a... Aquí estoy uniendo los ánodos de LED de los LEDs en el mismo punto. Ahorita, entonces... Ahora, vamos a medir el voltaje. Cada uno de los LEDs va a necesitar 2 voltios, porque están en paralelo. Bueno, casi 2 voltios, es un aproximado, ¿no? 2 voltios, ¿sí? Entonces, si yo mido este también de acá, no me deja bien ponerlo, pero cada uno va a tener 2 voltios, ¿sí? Ahora vamos a medir la caída de tensión en esta resistencia. Tiene que dar aproximadamente 5 voltios. ¿Por qué? Porque el voltaje se va a repartir. Lo puse en el amperímetro. Bueno, aquí en este punto y este punto son 9 voltios, ¿no? Pero bueno, vamos a mover un poquito más la resistencia para poder poner bien el voltímetro. Entonces, aquí aproximadamente la resistencia debe de haber 5 voltios. Y sí, porque esta resistencia va a necesitar 5 voltios más los 2 voltios de este LED, son 7 voltios, más los 2 voltios para estos 3 LEDs son 9 voltios en total. Recordad que la suma de las caídas de tensión debe de dar igual al voltaje total de la fuente. Entonces nos vemos en el siguiente video para hacer, aquí tenemos eso, el voltaje de la resistencia es igual al voltaje total menos la caída de tensión en el LED 1 menos la caída de tensión en los LEDs en paralelo, y eso nos da 5 voltios. Entonces nos vemos en el siguiente video en la práctica. Chao.